Hermilo, nos explicabas con mucha sapiencia en la entrevista pasada que el gran problema de la economía venezolana ya fue identificado y se trata de la hiperinflación. Ahora, ¿hay una gran solución o hay muchas soluciones para ese problema? Bueno, sí, de hecho ya el gobierno, como había anunciado, entendió dónde está el problema de la economía. ¿Cuál es el problema fundamental que tiene la economía venezolana? Que era la hiperinflación, producto del déficit fiscal, producto de financiar gastos del Estado con recursos de PDVSA y del Banco Central. Y eso lo que produjo fue este estancamiento económico, este deterioro económico, y por ende aparece la hiperinflación como el fenómeno monetario que hay que destronar. Entonces el gobierno comienza a aplicar medidas de políticas reales económicas, en el sentido de una política fiscal restrictiva. Cuando tú haces una política fiscal restrictiva, tú restringes los gastos del Estado y incrementas los impuestos de manera de frenar el avance de los precios. Y a través de una política monetaria, que fue el incremento del encaje legal como una de las variables de objetivo intermedio para frenar el crédito bancario y dejar la economía con menos circulación de dinero, y eso se traduce en una reducción de la demanda de divisas. Y esa reducción de la demanda de divisas hace que los precios disminuyan. Entonces, por ahí se frenó la inflación. Ya en el año 2021 vimos que la inflación estaba ya agarrando camino para detenerse. Pasamos iniciando el año 2022, pasamos de una hiperinflación a una alta inflación, pero ya se había subsanado los indicadores de inflación mensuales, sino que quedaba el remanente de una inflación anualizada que todavía había que disminuir, que se estimó para el año 2022, a finales de 2022, de 305.7% de inflación anualizada, para algunos expertos en la materia. Para otros, la inflación llegó a 225%, como dice el economista José Guerra. Otro, Adolfo Olivero, de Ecoanalítica, establece que la inflación venezolana llegó al 200%. Pero lo que sí es que el 2023 comienza con una inflación entre 200 a 305% anual. Vamos a puntualizar. Tú hablas de comienza con una inflación. Para muchos es hiperinflación. ¿Cómo podríamos definirla? ¿Inflación, alta inflación o hiperinflación? Una alta inflación que está sensible a la vulneración de la economía y que se puede disparar en una elevada inflación. Tenemos hiperinflación cuando mensualmente durante 3 meses la inflación no baja del 50%. No hemos llegado a eso todavía, consecutivamente. Habíamos llegado a eso, pero... ¿Qué ocurrió que se había estabilizado la economía y repentinamente volvemos a caer en una baja tan pronunciada? Porque la economía no está recuperada totalmente, sino que a través de estas medidas se está primero atacando el problema inflacionario. Después vienen los recursos que necesita el Estado para reactivar el aparato productivo, el sector primario de la economía, el sector secundario que produce los bienes y servicios, y de allí obtener materia prima barata. Por ende, la producción del sector secundario va a ser barata y los precios van a bajar porque ¿Está dando el Estado los pasos adecuados? En materia de hiperinflación, sí, ya está dando pero lo que pasa es que necesitamos ahora controlar, como te dije anteriormente, la economía se estancó de tal manera que el paciente se puso grave, ¿ves? Y entonces comenzaron a salir diferentes síntomas, ¿verdad? Que es la economía del cuero seco, el efecto cuero seco. Tú pisas por un lado, se levanta por otro lado. Entonces, ¿cuál tiene que tener prioridad? ¿Cuál es la medida primera prioritaria que va a tomar? En este caso, combatir la inflación. Luego, tengo que equilibrar la tasa de cambio. Y la tasa de cambio pasa por el conjunto de reservas internacionales que necesito para inyectarle recursos, porque estamos viviendo una tasa de cambio flexible que varía dependiendo a la demanda y oferta ayudaría a la disminución de las sanciones. Sí, la disminución de sanciones, si aumenta el incremento de la divisa por efecto del aumento del precio del petróleo a nivel internacional, vamos a tener la recuperación de los activos, vamos a tener ingresos si la licencia Chevron y otras transnacionales aumentan a corto plazo o a mediano plazo la producción petrolera diaria de 1.100.000 barriles diarios. Eso, acompañado con los precios que tenemos internacionalmente del petróleo, va a generar un conjunto de ingresos para Venezuela que puede inyectarse a edificar ciertos sectores que se tienen que recuperar. Tenemos que terminar, esta es una entrevista corta.
pudiéramos hablar de un crecimiento económico este año, de mejorías en la economía, que en el fondo se traducen en mejorías de nuestra situación de vida. Sí, los indicadores de los diferentes agentes internacionales indican que la economía venezolana va a seguir recuperándose, y inclusive para este 2003 espero un crecimiento del 6% y 5% anual. Pero todo va a depender si ese crecimiento es sostenible. Y la sostenibilidad va a depender de la capacidad que tenga la economía para generar los ingresos que diversifiquen su economía.